¿Cómo están, amigos de YouTube? En esta ocasión la elaboración de este video, como les dice el título, va a ser sobre la actualización de uno de los procesadores internos de nuestro controlador solar híbrido, porque bueno, como lo podrán ver en videos anteriores, había encontrado un detalle en el funcionamiento del software del controlador, en donde se lo hice saber a nuestros amigos de MPP Solar. Y pues bueno, después de estar con el estira y afloje de información de ellos, de lo que mandaban ellos con lo que mandé yo, de alguna manera vieron que el problema sí tal cual era un problema de firmware del controlador, el cual nos han mandado la solución para poderlo instalar en este controlador. Para esto, pues tengo aquí, como pueden ver, tengo el manual de instalación que me han proporcionado y la carpeta que me han enviado con el nombre que pueden ver aquí, en donde vamos a ocupar el software Master Infinity VLV Master CPU Reflash, perdón. Y pues bueno, para esto realmente ellos mandan este nuevo firmware. No sé realmente cuál de los dos controladores internos vaya a actualizar, si sea el primario o el secundario. Recordemos que aquí podemos ver las dos versiones. Podemos ver que el controlador primario tiene la 1100 y el controlador secundario tiene la 113. Entonces vamos a proceder a hacer su actualización de firmware. Es la primera vez que hago una actualización de firmware. Vamos a aplicarnos a lo que dice el manual, que como menciona aquí, lo primero que hay que hacer es, de acuerdo a esto, tener las baterías conectadas y encender el controlador. Yo ahorita mi controlador lo tengo funcionando. Lo único que hice fue desconectar todas las cargas de salida, bajando mis interruptores de seguridad. Como pueden ver aquí, tiene una carga del 0%. Desconecté también la energía proveniente de CFE, que es nuestro proveedor de energía en México. Entonces, pues lo que voy a hacer primero va a ser apagar completamente el inversor. Para esto voy a desconectar los paneles solares. Espero se pueda apreciar ahí. Ya no tengo paneles solares. Por último, voy a apagar el switch del controlador. He apagado el switch del controlador y debería de apagarse para posteriormente desconectar las baterías. Listo, se ha apagado el controlador. Entonces procedo a desconectar las baterías. El manual ya le había echado una ojeada. Realmente es un manual bastante austero. No hace la recomendación del sistema operativo que debe tener la computadora. Lo que sí es de que pude deducir que la actualización del firmware se hace por el puerto de comunicaciones. Entonces yo mi sistema lo tengo monitoreado a través de del puerto USB que va a una computadora que tengo en casa, en donde, bueno,
pues voy a desconectar este, ya que lo que vamos a ocupar ahorita va a ser el cable que viene por de fábrica cuando compran su inversor, y vamos a conectarlo. Listo, el cable está conectado al puerto serial. El otro extremo de, bueno, es un conector RJ45, del otro extremo tiene un conector serial. Entonces, obviamente para esto necesitan una computadora que tenga puerto serial. Entonces vamos a conectar el otro extremo del cable aquí, lo sujetamos para que no haya ningún inconveniente. Y nos aseguramos que esté bien colocado. Una vez que está bien colocado, voy a energizar, o bueno, voy a mover mi contacto de baterías. Una vez que ya está mi contacto de baterías, voy a energizar el controlador y podemos ver que el controlador se está inicializando. Ok, hasta este punto ya es como lo tenemos aquí en el manual, solamente las baterías conectadas y el interruptor principal del inversor energizado. Después nos tenemos que ir a este software. Permítame un tantito. Nos tenemos que ir a este software. El que tenemos aquí, Infinity Master CPU Refresh, yo supongo que es este. Lo vamos a ejecutar como administrador. Todo esto lo estoy corriendo en Windows 10, esperando que no haya ningún inconveniente. Y pues bueno, ya tenemos aquí la ventanita que nos muestra el manual, en donde tenemos que escoger el puerto de comunicación correspondiente a la computadora y dar clic en Update, como se ve aquí, y empezará a aparecerá una ventanita de confirmación, el cual tenemos que apretar la Y. Entonces vamos a hacer la actualización del firmware. Tengo el puerto de comunicación configurado y le damos en Update. Posteriormente aparece la misma ventanita y le damos que sí. Muy bien, a primera vista no pareciera que esté pasando algo, pero al parecer sí, ya está empezando a actualizar el firmware. Como se puede ver, el controlador está encendido, no tenemos salida de nuestro inversor, lo podemos ver porque mi ventilador está apagado. Y bueno, de acuerdo a esto, está haciendo la actualización y aproximadamente va a tardar de 9 minutos u 8 minutos, dependiendo de lo que nos dé el software. Voy a dejar la máquina grabando para no perdernos nada de este proceso.
Pues muy bien, se ha terminado la actualización del firmware. Automáticamente nuestro controlador pareciera que se reinició solo. Y nuevamente tenemos salida de voltaje de nuestro inversor. Update success. Le damos a aceptar. Es de acuerdo a lo que el manual nos dice que tiene que salir. Vamos a ver un poquito más abajo que dice. Pues nada, con eso termina el manual. Con eso al parecer tenemos completada la actualización del firmware de nuestro controlador inversor. Vamos a ver qué firmware es el que se le quedó actualizado. Nada más le vi esa es la fecha, el día y el año, la hora, el controlador, la 1101, teníamos la 1100, ahorita tenemos la 1101 y no nos aparece el firmware de nuestro controlador de carga, que es el segundo, el procesador, probablemente porque no tenemos ahorita conectado los paneles fotovoltaicos. Vamos a energizarlos. Vamos a esperar que aparezcan. Vamos a esperar un momento. Ok, ahí se ven los paneles solares. Aún no están conectados. Ahí se escuchó el clic. Ahí está ya funcionando el controlador de carga. Ahora sí deberíamos de poder ver efectivamente el segundo controlador. El primero, el segundo controlador, como pueden ver, subió al parecer nada más una versión, la 1101. Todavía no voy a energizar mis cargas a la salida, todo lo que corresponde a casa, porque lo que quiero ver es que la configuración interna, las frecuencias, el voltaje, todo esté acorde al funcionamiento de la electrónica en México, para no causar ningún desperfecto. Y posteriormente realizaré unas pruebas para ver qué tal funciona este firmware. Pues bueno, esto por mi parte va a ser todo. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario o sugerencia, no olviden de dejarlo en la parte de abajo de este video. Y pues bueno, se despide su amigo Chochueno, esperando les vaya súper bien. No olviden de suscribirse para ver más videos sobre estos controladores solares. Y bueno, hasta pronto.